Vamos ahí al libro de Santiago, Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. Diga con un amén, acompáñeme ahí en su lugar, acompáñeme solamente. Santiago 4, del 13 al 17. Todos juntos vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras propias soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, Padre, te damos las gracias por estar el día de hoy aquí. Padre, pedimos Dios que nos perdones porque a veces somos insensatos a la hora de, de poner nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros deseos antes de que ti, Señor. Enséñanos, Dios, a que debemos de depender siempre de tu voluntad, Padre. Debemos con un corazón humilde someternos a lo que tú nos has mandado en obediencia, Señor. Padre, te pido que este sermón sea de edificación para mis hermanos, que podamos salir, Padre, con un corazón humillado delante de ti y siempre, Padre, ponerte a ti ante todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces, hermanos, como cristianos usamos ciertas frases o expresiones como palabras de ánimo o de consuelo en tiempos de dificultad. También las usamos como recordatorio del gran poder de Dios. Algunas de estas frases, sin lugar a duda, tienen un significado teológico correcto, pero a veces al usarlas en nuestro lenguaje diario podemos cometer el error de no aplicarlas correctamente a nuestra vida. Por ejemplo, todos conocemos la conocida frase que es la regla de oro: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, que nos anima a tratar hacia los demás con empatía y con respeto. A veces también usamos la frase que dice, Dios nunca te dará más de lo que puedas manejar, que empleamos para cuando estamos pasando por momentos difíciles. O también esta frase que todos conocemos, si Dios quiere. Por ejemplo, hoy al despedirnos, usted le va a decir a su hermano, hermano, nos vemos el siguiente miércoles, el siguiente domingo. El hermano le va a responder, si Dios quiere, hermano. O por ejemplo, usted va a hacer planes para salir de viaje. Va a decir, Dios mediante me permita ir a aquel lugar de vacaciones. O usted va a comprar algo que necesite para su casa, un carro o lo que sea. Usted va a decir, con el favor de Dios compraré esto. O simplemente los planes que hagamos para el día de mañana, vamos a decir, si Dios quiere, si Dios me lo permite, haré esto el día de mañana. Y es que el planificar, hermanos, es beneficioso para nuestra vida. Nos da cierto sentido de seguridad, cierto sentido de estabilidad, porque estamos administrando nuestros recursos como lo es el tiempo y el dinero. Pero cuando usted, hermano, dice, si Dios quiere, cuando usted va a planear ese viaje, cuando usted va a comprar algo, cuando usted dice Dios mediante, con el favor de Dios, al decir ese, si Dios quiere, realmente depende usted de la soberanía de Dios y no de sus propias capacidades. Nos sometemos a la voluntad, aunque la respuesta de Dios desafíe nuestros planes. Entonces, nuestros planes realmente reflejan si Dios quiere. Y ese es el título del mensaje del día de hoy, en forma de pregunta reflexiva. Dice, ¿nuestros planes realmente reflejan si Dios quiere? Aquí a través de este pasaje vamos a ver cómo Santiago nos dice primeramente esas correcciones necesarias que como cristianos debemos de hacer a la hora de planificar. Después de hacernos esas correcciones,
Nos va a decir cuál es la respuesta adecuada para, para las veces que vayamos a hacer un plan. Aquí regresando a nuestro pasaje de Santiago 4:13, ve ahí cómo Santiago inicia este mensaje a aquellos cristianos que en su mayoría practicaban el comercio. El comercio era una de las actividades principales económicas de aquellos tiempos. Estos cristianos que dice ahí que iban de ciudad en ciudad, iban ofreciendo ya sea sus servicios, sus productos y esperaban obtener ganancias. Era normal que ellos planificaran detalladamente a qué ciudad irían, ellos planificaban cuánto tiempo iban a estar en esa ciudad y cuántas ganancias iban a obtener de ese comercio. Pero sin embargo aquí Santiago les está advirtiendo que aun cuando ellos planifiquen con toda esa seguridad y confíen en sus propias habilidades, al no reconocer la dependencia y la voluntad de Dios, esos planes podían quedar en completa incertidumbre. Aquí nos va a recordar Santiago que el futuro no está en nuestras manos, sino únicamente en las manos de Dios. Él tiene el control absoluto de nuestras vidas y solo Él sabe qué va a suceder el día de mañana. Así que primeramente allí vamos a ver dentro de esas correcciones lo que debemos de hacer como cristianos, los que nos dice aquí Santiago. Nos va a decir que primero excluyamos toda autosuficiencia. Ahí regresando al versículo 13, vea lo que dice. Dice, vamos ahora, los que decís. Nos dice en un sentido de ordenanza, dice, hey, ustedes presten atención los que dicen esto. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí Santiago se dirigía a aquellos cristianos que asumían que tenían el control de su vida. Ellos hacían declaraciones de lo que harán el día de mañana, de cuánto lograrán el día de mañana. Ellos no reconocían la dependencia total de Dios. Y a eso, hermanos, se reconoce como autosuficiencia. Es una confianza en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades. Ignoramos que la realidad del futuro, el futuro es incierto. Sabemos que está únicamente en manos de Dios. Así que Santiago nos está llamando a que abandonemos esa autosuficiencia y vivamos en una dependencia total de Dios en cada decisión, en cada plan de que tengamos. Y veamos el mejor ejemplo que nosotros podamos tener, el Señor Jesucristo. Él sin duda alguna enseñó esa misma dependencia al Padre. Él sin lugar a duda modeló el cumplir la voluntad del Padre. Por ejemplo, ahí en Mateo 6:10, nueva traducción viviente, vea cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Mateo 6:10, nueva traducción viviente, lo va a leer. Dice que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y vemos que el Señor Jesucristo no solamente lo enseñó, sino también Él lo vivió. Ahí en Juan 6:38 nos dice, Señor, vea lo que dice el Señor Jesucristo, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que vemos, hermanos, que en cada aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino siempre a depender y a cumplir el propósito de la voluntad del Padre. Ahí vayamos a Juan 5:19. Todos vamos ahí a Juan 5:19. Aquí como el Señor Jesucristo le contestó a aquellos judíos que lo estaban buscando, dice ahí la palabra que lo buscaban para matarle. Ahí en Juan 5:19 nos relata aquí en unos versículos anteriores el pasaje que el Señor Jesucristo fue a ese estanque de Betesda donde yacían ahí enfermos. Ahí había un paralítico que tenía ya alrededor de 38 años postrado en su camilla, en su tiendita. Dice ahí la palabra de Dios que de vez en cuando descendía un ángel y tocaba las aguas y el primero que descendía en ese estanque era sanado de cualquier enfermedad o de cualquier padecimiento. El Señor Jesucristo se le acerca a este paralítico y le dice, ¿realmente quieres ser sano? Este paralítico le contesta, Señor, no hay nadie que me pueda mover y llevar al estanque. Entonces el Señor Jesucristo le contesta,
levántate, toma tu lecho y anda. Después vemos cómo fue instantáneamente sanado. Y después se lo toparon unos judíos. En aquel que era día de reposo se lo toparon. Para la ley el cargar su tiendita donde él estaba postrado no era en contra de la ley de hacerlo ese día. Entonces ellos le preguntaron, ¿por qué levantaste tu lecho? Él le respondió, fue el Señor Jesucristo quien también me sanó de este padecimiento. Y ahí regresando al versículo 19, vea cómo ellos lo procuraban matar y cómo el Señor les contesta a estos judíos. Él les dice ahí en Juan 5:19, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vemos cómo el Señor Jesucristo, a pesar de que por las leyes no podía sanar en ese día, pero vemos cómo Él, a pesar de eso, cumplía siempre la voluntad del Padre. Cuando Jesús sanó a este enfermo, no lo hizo Él, lo vemos como una actitud de autosuficiencia. Al contrario, Él aquí en el versículo 19 afirmó que Él venía a cumplir la voluntad del Padre y no la voluntad suya. Hermanos, como cristianos también debemos de vivir una vida entregada al Señor Jesucristo, siguiendo ese mismo ejemplo. Ahí en Gálatas 2:20, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Vean lo que dijo aquí el apóstol Pablo, ahora en una vida en Cristo. Dice así, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora, hermanos, ahora siendo un nuevo hombre, aquel hombre que quedó crucificado juntamente con Cristo, aquel hombre autosuficiente, aquel que creía que todo podía hacer, que tenía el control de su vida, ese hombre quedó atrás. Ahora somos un nuevo hombre. En esta nueva vida debemos depender completamente de la voluntad de nuestro Padre. Debemos siempre vivir en constante dependencia hacia Él. Así que debemos renunciar a esa autosuficiencia y permitir que Dios sea el único que dirija nuestra vida. Debemos de vivir en absoluta dependencia a Él. Pero hermanos, a veces no lo hacemos. A veces nos cuesta trabajo entender que aunque vivimos esta nueva vida en Cristo, nuestra vida aquí es breve, es temporal. Vemos, continuando ahí con el pasaje de Santiago, dentro de esa corrección nos dice que debemos reconocer la temporalidad de la vida. Ahí continuando en el versículo número 14 nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí Santiago nos está diciendo que aunque planifiquemos y tomemos decisiones basadas en nuestras propias expectativas, el mañana es incierto, como lo dice el autor de Proverbios. Ahí en Proverbios 27:1 lo voy a leer, Nueva Versión Internacional. Vea lo que dice sobre el día de mañana. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Así que hermanos, la vida es corta. No estamos seguros de lo que sucederá mañana. Y vea cómo Santiago lo enfatizó en esa metáfora de la niebla. Nos dice por medio de esta pregunta retórica, ¿qué es vuestra vida? Y nos contesta por medio de esta pregunta retórica. Esta niebla que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Todos hemos visto alguna vez en nuestra vida esa niebla. Vemos comúnmente en el amanecer que se aparece. La vemos y de repente ya no está. Vemos como esa niebla es breve, fugaz. Así es nuestra vida, hermanos. Nuestra vida parece por un breve periodo de tiempo. Nuestra vida es corta, es fugaz. Pasan volando nuestros días. Como dijo el salmista, lo voy a leer ahí en Salmos 39:4. Vea cómo él dice, cómo es la brevedad de esta vida.
Él dice así ahí en Salmos 39:4, hazme saber, Señor, cuál es el final de mi vida y el número de mis días. Hazme saber lo efímero que soy. Hazme saber lo breve que soy en esta vida, lo rápido que pasan mis días. A pesar de que muchas personas llegan a sus 70, 80 años, como dice también el salmista, esos años pues sabemos que eso es cansancio, es dolor, es fatiga. A pesar de que podemos llegar hacia esa edad, ante Dios es breve, es como un soplo, pasa volando. Así que hermanos, ante esta brevedad de la vida, solo Dios tiene el control. Él sabe cuánto tiempo vamos a vivir en esta vida, en esta tierra. Así que siempre debemos depender absolutamente de su soberana voluntad. Y ante esta brevedad, sí tenemos que hacer planes en esta vida, tenemos que planificar. Pero vea lo que también enseña el autor de Proverbios, ahí lo voy a leer en Proverbios 19:21, en la Nueva Traducción Viviente. Vea cuál es el propósito que siempre se cumple en nuestros planes. Nos dice que todos podemos hacer los planes que queramos, pero el propósito del Señor siempre es el único que prevalecerá. Aunque tengamos nosotros nuestros planes, nuestros deseos, proyectos, vea lo que necesitamos siempre hacer, reconocer la soberana voluntad de Dios, porque es la que finalmente se cumplirá. Jesús contó la parábola de un hombre rico que acumulaba riquezas y sus planes de él eran construir graneros más grandes para almacenar todas esas cosechas que él había tenido, todos esos bienes que él había acumulado. Ahí en Lucas 12, 16, 21 nos relata la parábola de este hombre rico. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces pensó este hombre rico, ya sé, tiraré abajo en mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero vea lo que Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo por lo que has trabajado? Vemos ahí el versículo 20 que Dios llama a este hombre necio, porque él en su propia autosuficiencia, él vivía como si no necesitara de Dios, como si él tuviera el pleno control de su vida, como si él controlara cuánto tiempo iba a vivir. Pero vemos como en una sola noche sus planes quedaron totalmente truncados. Su vida fue requerida y nada de sus logros, de lo que él acumuló, de sus planes, le dio seguridad en esta vida. Hermanos, muchos de nosotros en este fin de año pues, vamos a recibir nuestras prestaciones, sea nuestro aguinaldo, nuestro ahorro, mejor usted ganancias de algún negocio que maneje. Todavía no recibimos ese dinero, ya lo estamos planeando en cómo gastarlo. Todavía no lo tenemos y ya estamos viendo a dónde viajaremos, qué compraremos, o a lo mejor en qué lo invertiremos. Y estamos siempre pensando en lo que haremos el día de mañana. Y sí podemos decir a lo mejor, si Dios quiere, haré esto, o si Dios quiere, iré a este lugar. Pero realmente esos planes que tenemos dependen de Él. O a veces solamente lo hicimos como una fórmula mágica para que esos planes se cumplan como nosotros queramos. O lo hicimos simplemente por costumbre. Y luego si esos planes no salen como esperábamos, reconocemos que es la soberana voluntad de Dios que está actuando en nuestras vidas. Recuerden, hermanos, como cristianos no sabemos si viviremos el día de mañana. Ante esta vida breve, ante esta vida corta, dependemos únicamente de la soberana voluntad de Dios. Para aquellas personas que viven una vida totalmente sin Cristo, aquellas personas que dicen que tienen el control absoluto de sus vidas, declaran que harán mañana, declaran los logros que obtendrán el día de mañana. Vea lo que la Biblia advierte sobre este tipo de autosuficiencia. Ahí el salmista
expresa en Salmos 39:5, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Vea lo que es la vida del ser humano ante Dios. Dice, muy breve es la vida que me has dado ante ti. Mis años no son nada. El ser humano es como un soplo. Entonces, ¿qué es la vida realmente ante Dios? Nos dice ahí un soplo. Es breve, es corta. Es una vida fugaz porque no sabe usted tampoco cuánto tiempo vivirá aquí. Es una vida frágil ante todas estas enfermedades, problemas que hay en el mundo. Es inestable porque usted puede decir que hoy tiene usted trabajo, casa, sustento, pero el día de mañana usted no lo sabe. Usted puede perder todo eso, su salud, su casa, su trabajo, incluso la vida misma usted la puede perder. Por eso hoy hay una gran urgencia de buscar a Jesucristo. Hoy usted, mientras que tiene vida todavía y oportunidad, vayamos allá a Isaías 55, 6 y 7. Vea lo que escribió aquí el profeta Isaías sobre esa urgencia de buscar al Señor mientras que aún estamos con vida. En Isaías 55, 6 y 7 nos dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, del cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Recuerde usted, persona que vive sin Cristo, que esta vida también es pasajera. Y Dios en su gran misericordia le está dando hoy la oportunidad, mientras que usted todavía tiene vida, de arrepentirse. Usted tiene que abandonar toda esa autosuficiencia, todo ese pecado, y reconocer al único Dios soberano. Porque, como dice la Biblia, el que vive bajo su propia autosuficiencia perderá su vida, como dice Juan 12:25. Lo va a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, el que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Así que hoy usted tiene la oportunidad, el momento es hoy, de reconocer al único camino que le va a dar seguridad en esta vida, el único camino en el cual su vida va a tener un propósito. Porque el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través del Señor Jesucristo, su vida en este breve periodo de tiempo va a tener un propósito. Pero lo más importante, usted va a tener la vida eterna asegurada en Él. Vemos cómo ahora Santiago nos dio esas correcciones que debemos de aplicar a nuestra vida. Nos dijo que debemos de excluir la autosuficiencia, que no tenemos el control de nuestras vidas, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Debemos reconocer que esta vida también es breve. Hoy podemos tener vida, mañana no lo sabemos. Así que todo depende de la soberana voluntad de Dios. Y ahora Él nos va a dar esa respuesta adecuada a la hora de planificar. Ya que reconocimos que es la soberana voluntad de Dios, ahora debemos de someternos a esa voluntad. Ahí continuando con nuestro pasaje en Santiago 4:15, vea la respuesta que nos dice aquí Santiago. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, en lugar de decir haremos esto, perdón, en lugar de decir mañana iremos a tal lugar, haremos esto y aquello, vea lo que debemos decir. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí Santiago nos está diciendo a nosotros como cristianos que debemos de planificar con humildad, recordando que estos planes se someten siempre a la soberana voluntad de Dios. Como vea la actitud que debemos de tomar, y el versículo 15 dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y el mismo autor de Proverbios nos confirma cómo debemos de actuar en todo lo que hacemos. Ahí vayamos a Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice ahí la palabra de Dios, Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón
No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces nos dice aquí que busquemos su voluntad en unos planes y en otros no, o en los que nos convengan y en otros no. No, aquí nos está diciendo en todo lo que hagas. Confiemos siempre de todo corazón de que Él va a actuar en su soberana voluntad. No debemos depender de nuestro propio entendimiento, nuestras propias habilidades o capacidades. Él siempre mostrará cuál camino tomar. Porque sabemos que todas las cosas que vienen de Dios son para nuestro bien. Entonces debemos de someternos a esa voluntad de Dios. Todo lo que Él nos va a conceder de esos planes y deseos que tenemos, Él va a responder con una plena sabiduría cuáles son mejores para nuestras vidas. Y podemos ver esta misma ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el huerto de Getsemaní, antes de Él pasar ese camino hacia la cruz. Ahí en Lucas 22:42. Lo va a leer en una nueva traducción viviente. Vea lo que el Señor Jesucristo, cómo oró en ese momento que Él pasaba por este gran sufrimiento. Él dijo: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Vea cómo el Señor Jesucristo, su creer era si se pudiera evitar todo ese sufrimiento. Pero Él no obró así. Él dijo: que se haga tu voluntad, no la mía. Y aunque el Señor Jesucristo era Dios, Él mostró una completa sumisión al Padre. Como dice ahí Filipenses 2:5-7, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Vea cómo describe Pablo aquí acerca de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:5-7. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo de naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Vea cómo el mismo Señor Jesús se despojó de toda su gloria, de toda posición. Él derramó su vida por todos nosotros. Vea cómo Él asumió la naturaleza humana, adoptó la forma de un humilde siervo. Él, hermanos, se entregó a la total dependencia y a la voluntad del Padre hasta morir en la cruz. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos debemos de buscar siempre la voluntad de Dios y no solamente debemos de decir la palabra si Dios quiere, sino vivir una verdadera sumisión a su voluntad. Porque ahora como cristianos dependemos si hacemos esto o no hacemos aquello. Dependemos si viviremos hoy o no viviremos. Como el apóstol Pablo lo describe ahí en Romanos 14:8-9. Romanos 14:8-9. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Es lo que describe el apóstol Pablo ahora que pertenecemos a Cristo, que Cristo es nuestro Señor. Dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Vea que ahora el Señor Jesucristo es el Señor de todos, de aquellos que han muerto en Cristo, de nosotros que vivimos aquí en Cristo. Él es nuestro Señor. Y ahora dependemos, nuestra vida, nuestros planes dependen todo únicamente de su voluntad. Por eso, hermanos, ahora, cuando hagamos planes, debemos de preguntarnos sinceramente, con una honestidad, de que si en verdad estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios y no estamos haciendo nuestra propia voluntad. Recuerde que ahora como cristianos pertenecemos a Cristo y debemos de humillarnos ante su voluntad. Pero a veces, hermanos, eso nos cuesta trabajo a nosotros. A veces someternos a esa voluntad y hacer nuestros propios planes, decisiones. Y eso es porque aún existe orgullo en nuestro corazón. Es así, continuando dentro de esta misma
respuesta adecuada. Vemos como Santiago nos dice que debemos de evitar el orgullo que hay en nuestro corazón. Ahí continuando en el versículo número 16. Vea lo que dice allí en cuanto al orgullo. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago nos está advirtiendo que al hacer planes con total confianza en nosotros mismos, que asumimos el control de esos planes de nuestro futuro, le ignoramos la soberana voluntad de Dios, caemos en esa autosuficiencia que contradice la humildad de nuestra ahora nueva vida en Cristo. Aquí esta palabra jactancia, hermanos, se traduce como dar gloria al hombre en lugar de a Dios, como una vanagloria. Así que vemos, hermanos, que esta soberbia y este orgullo son vanos y contrarios a vivir una vida cristiana en humildad. Vemos como el Señor Jesucristo no solo enseñó a vivir en humildad, sino también Él lo vivió. Como dice ahí el autor de Hebreos 5:8, vean cómo el Señor Jesucristo vivió esa humildad. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vemos que Él padeció todo este camino a la cruz y Él obedeció, se humilló a sí mismo para morir por cada uno de nosotros. Él se humilló hasta la muerte en la cruz. Y ese mismo ejemplo de obediencia total, vea cómo dice Filipenses 2:8, que Él nos dejó ese ejemplo de obediencia. Lo va a leer en la Nueva Versión Internacional. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, al convertirse aquí, al humanizarse, se sujetó a estas leyes humanas. Él sufrió a manos de esos perseguidores. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Él se humilló a sí mismo. Vea el ejemplo que Él nos dejó a cada uno de nosotros. Así que como cristianos, hermanos, nosotros debemos de actuar bajo ese mismo ejemplo, bajo una fe ahora genuina, una fe verdadera, como Santiago nos va reiterando a lo largo de su carta. Como ahí en Santiago 1:25, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1:25, ve ahora como cristianos en una fe verdadera cómo debemos de vivir. Nos dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahora como cristianos, hermanos, no solamente debemos de saber cuál es la voluntad de Dios y reconocerla, sino vivirla, practicarla en cada una de nuestras acciones, de nuestros planes. Y aquí Santiago también nos está recordando que no solo es hacer pecado las acciones que sabemos que están mal, como es mentir, robar, adulterar, matar, sino también esas acciones donde omitimos, donde ignoramos lo que sabemos que es bueno hacer. Por ejemplo, los orgullosos que excluyen de sus planes a Dios, están confiando en sus propias capacidades. Ellos se vanaglorían en sus propias habilidades que lograrán esto y aquello. Ellos saben que deben de reconocer la dependencia a Dios. Pero al ignorar esto, al omitirlo, están cayendo en una desobediencia. Están cayendo en pecado. Así que hermanos, solamente saber cuál es la voluntad de nuestro Dios, sino también vivirla, practicarla en cada una de nuestras acciones y planes. Debemos de vivir en completa obediencia a su palabra. Y sabemos, hermanos, que aunque la vida en este mundo es pasajera y debemos de planificar, sí, pero recuerden que debemos de siempre vivir en esa obediencia. Y en esta vida la obediencia a Dios, sin lugar a dudas, será recompensada. Que ahí dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Dice ahí que en Santiago 4:6 que Dios da gracia a los humildes. Así que hermanos, aquellos que actúan con humildad y buscan siempre hacer la voluntad de Dios, reciben de esa gracia. Como dice ahí Marcos 10, 29 y 30, lo que Dios le contestó a sus discípulos acerca de la obediencia, de cumplir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos ahí a Marcos 10, 29 y 30. Lo que le respondió Jesús a sus discípulos. Dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí, del evangelio, que no se reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Vemos cómo en esta vida ahora en el evangelio nos va a costar trabajo, mejor nos vamos a perder familia, amigos, pero sin lugar a duda debemos de cumplir en obediencia ese mismo evangelio que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar y Él mismo vivió. Como ahora debemos de esos planes y proyectos dejarlos a la voluntad de Dios, y cómo esa misma obediencia trae a nosotros gracia. Esa gracia se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. A todos nos ha contestado alguna petición. El Señor ha sido bueno, ha sido misericordioso. Él va a contestar conforme a su voluntad. Y aunque no nos guste esa respuesta, debemos de siempre aceptarla, porque todo lo que viene del Señor es bueno para nuestras vidas. Así que hermanos, ahora en adelante usted debe de siempre obedecer a Dios. Él va a contestar, sí, sus peticiones, sus planes, pero conforme a su voluntad. Pero lo más importante que tenemos ahora, hermanos, en esa misma obediencia, es la vida eterna, que un día vamos a disfrutar con Él en la eternidad. Ve aquí el ejemplo del rey Nabucodonosor, que cómo se enorgullecía de ese poder y riqueza, creyendo que su éxito era resultado de sus propias habilidades. Ahí en Daniel 4:30, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Vea lo que declaró el rey Nabucodonosor. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino, con mi enorme poder para la gloria de mi majestad? Aquí inmediatamente Dios lo humilló, le quitó la cordura, lo hizo vivir como un animal de campo, se alimentaba del mismo pasto del campo. Después, en un momento de lucidez, Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios sobre todos los reinos y se humilla ante Él. Y vemos cómo la gracia de Dios le restableció no solamente a Nabucodonosor su cordura, sino también su reino. De manera similar, hermanos, nosotros podemos decir que tengo este negocio, tengo este trabajo porque ha sido gracias a mis propios esfuerzos, mis propias capacidades. Todos estos logros los he hecho por mi propia cuenta. Al hacer eso nos estamos vanagloriando de nosotros mismos. Y esta clase de orgullo, hermanos, es pecado ante Dios. Porque recuerda que Él humillará al soberbio y exaltará al que se humilla. Recuerde que es pecado, hermanos, no dar gloria a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que Él ha sido misericordioso en nuestra vida, y darnos gloria a nosotros mismos. Para aquellas personas que no se someten a la voluntad de Dios, que viven bajo su propio orgullo, ellos se colocan en una postura completamente independiente. Pueden decir que tienen el control de esta vida, pero déjeme decirle que su vida carece de una seguridad. Porque usted puede decir, yo he hecho planes sin consultar a Dios y yo he logrado en mis propios esfuerzos y capacidades, he logrado todo esto. Pero déjame decirle que esta confianza en sí mismo y esa exaltación de sus logros refleja una vanagloria que es inaceptable ante Dios,
como señala la Escritura en 1 Juan 2:16. Vayamos ahí a 1 Juan 2:16. Vea qué es la vanidad ante Dios del hombre. 1 Juan 2:16. Dígame, hermanos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que toda esta vanagloria proviene de la carne, lo cual es pecado. Entonces, planificar con este orgullo equivale a una falsa seguridad, queriendo controlar el futuro, desafiando la voluntad de Dios. Y vemos que este tipo de orgullo, este tipo de actitud trae consecuencias para sus vidas. Ahí en Proverbios 16:18, a lo que nos dice las consecuencias que trae de vivir una vida en orgullo. Nos dice, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Así que, querida persona, este tipo de orgullo y vanagloria inevitablemente algún día lo llevarán a su ruina. Usted puede decir te puede creer que tiene asegurada esta vida con estos logros, pero debe recordar lo que dice la palabra de Dios. Ahí vayamos a Santiago 1:11, por medio de esta metáfora, cómo compara la vida de aquellas personas que creen que ellos tienen bajo sus propias habilidades, tienen completo logro de esta vida. Ahí Santiago 1:11 lo va a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, cuando sale el sol, hace calor y se seca la hierba, la flor se cae y ahí termina su hermoso aspecto. Así pasa con los ricos, en un momento los vemos ocupados en sus negocios y de pronto mueren. Vea esta metáfora de la flor, todos hemos visto esa hermosa flor al amanecer, cómo resplandece con su belleza. Pero vemos cómo si es cortada, se marchita y muere. Así también usted, querida persona, puede decir que ahorita a usted le va muy bien en este mundo, que usted tiene todo, que usted ha logrado por sus propias fuerzas todo. Pero puede ser que de un día para otro usted lo pierda. Usted se marchite como esta flor. Usted incluso pierda su vida. Pero lo más lamentable, querida persona, no solo la ruina de esta vida, sino que usted, si pierde la vida sin arrepentimiento, haber rechazado el Evangelio de nuestro Señor, usted va hacia la condenación eterna. Por eso Dios ahora le está dando la oportunidad. Usted necesita reconocer la autoridad de Cristo ante ese orgullo, ante esa soberbia. Necesita humillarse ante Él, como dice Romanos 10:9, o leen la Nueva Traducción Viviente. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que, querido visitante, persona sin Cristo, usted debe reconocer al Señor Jesucristo como su único Salvador. Usted debe dejar toda clase de orgullo, de soberbia. Usted debe humillarse, arrodíllese ante Él. Solo el verdadero arrepentimiento de un corazón humillado ante Él le traerá no solo el propósito de esta vida, sino también la seguridad de que un día usted disfrutará de la vida eterna. Entonces, hermanos, como conclusión, ¿es entonces malo planificar? No, Dios no está en contra de la planificación, sino de una planificación que surge de nuestros propios logros, de nuestro propio orgullo, de nuestra propia vanagloria. Una planificación que lo excluye a Él. Entonces, si usted reconoce la brevedad de esta vida y abandona toda autosuficiencia, además de vivir una vida dependiente a la voluntad de Dios y siempre obedeciendo y humillándose ante Él, entonces déjeme decirle que verdaderamente sus planes reflejarán si Dios quiere. Muchas gracias, hermanos.
Señor les bendiga.